Hey, hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a El podcast su podcast favorito. favorito. Hey, en esta tarde, hermano, ¿qué es lo que vamos a hablar, hermano? O sea, me tiene bien intrigado porque Elías estuvo diciendo, ya tengo el tema. Y si Elías dijo, ya tengo el tema, es porque ya tiene el tema. Este tema es un poco complicado porque esta semana la tuve muy pesada y con muchas cosas en la cabeza, pero se las voy a decir. Dice, Dios no elige a los preparados, prepara Prepara a a los los elegidos. elegidos. Qué duro, hermano. Comenzar con esta frase creo que es bastante inédito. Partir desde dónde. Hermano, creo que tienes mucha razón porque Dios elige lo débil y lo humilde. Yo creo que una persona soberbia con alto ego, creo que yo si fuera papá Dios siendo su hijo, ni siquiera elegimos a las personas bastante soberbias y con mucho ego. Creo que son las personas que menos caben en este mundo cuando Dios nos llama a ser humildes, mansos y serviciales. Entonces, pues bueno, es bastante interesante verlo desde esta perspectiva, hermano. Hay algunos personajes bíblicos que realmente es como de que, hermano, o sea, ¿cómo le hicieron estos brothers para vivir este proceso y cumplir el propósito de su llamado? Más bien, no estaban preparados. O sea, no tenían la preparación así Claro, como bien acá. absoluta, ¿no? O sea, por eso yo lo menciono. ¿Cómo estaban ellos preparados? Y es cuando mencionamos este tema. Mm. Entonces, pues es bastante interesante porque Dios no busca talento humano o capacidad propia, sino corazones dispuestos. ¿Tú tienes ese corazón dispuesto, servicial, capaz de servir a los demás? Sí. ¿O, o qué es lo que está pasando? Porque estamos terminando el humanismo con lo más material y queremos confundir el valor con la valorización. Creo que es muy distinto, hermano, y es muy importante tocar este tema, porque hay muchos personajes que nos enseñan que realmente si tenemos ese corazón para servir, porque no es que estemos preparados todo el tiempo, sino que Dios es quien nos prepara y Él nos elige, Él nos escoge. Y fíjate, Dios y ha escogido a varios que tienen y están rotos por dentro, Uy, duro, no lo había pensado. ¿sabes? ¿Ejemplo? Ejemplo, Moisés. Moisés era cobarde. David fue un asesino. Se acostó con alguien que no tenía nada que ver con la esposa de un soldado. Brother, es que la historia de David, cuando lo la cuentan y es de que se acostó con tal, 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 te quedas como de, brother, yo me imaginaba a David más, o sea, más calmado en esa cosa, ¿sabes? Entonces, pues sí, Jonás era miedoso. Jonás era miedoso, mas no temeroso de Dios. Uy, Noé se embriagaba. O sea, ellos hicieron tantas cosas en Dios, pero siempre tenían algo roto. puro tacito dorado, ¿no? Sí, casi, casi. Entonces, casi, casi, hermano, pero es que Dios ya los había escogido. Ay, hermano, se me olvida bastante esta parte de la Biblia donde menciona que desde nuestro vientre hemos sido escogidos. Creo que fue en, ay, no Ahorita te lo recuerdo, busco. no recuerdo exactamente, gente, pero creo que era en Jeremías. Espera. No recuerdo exactamente, ahorita lo vamos a buscar, pero es bastante importante resaltar este aspecto, ¿no? Porque preparados, ¿estás preparado? Cuando sales de la universidad te sientes preparado, hermano, o sea, es casi similar, ¿no? Prepara a los elegidos, es como ejemplificar, ¿no? Cuando tú sales de la universidad, tú te sientes preparado, sin embargo, tu vocación que has elegido y que te ha escogido es lo que determina tu triunfo. Es en Jeremías 1:5. Sí, era Jeremías, hermano. Sí, ya se me ¿Lo tienes apagó por el ahí? ¿Ya iPad. se te apagó? Ah, bueno, pues era en Jeremías, hermano, y realmente es bastante interesante mencionar esto, ¿no? Porque Dios no busca talento humano, que lo estaba diciéndolo, mencionando, o capacidad propia, sino corazones dispuestos. Por ejemplo, en Primera de Corintios del 1, del 27 al 29, menciona, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo.
y lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. O sea, habían miles de faraones que pensaban que Dios, que Jesús no era Dios, ¿no? Porque pensaban que era muy soberbio, muy egoísta al mencionar, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la verdad y la vida, Yo soy el Mesías. yo soy el Mesías. Pues, brother, te quedas así como de, pues, ¿Y ¿qué ahora onda, este qué no? onda? ¿Qué onda con este, brother? Pero pues yo creo que es esa parte, ¿no? En la que entendemos que Jesús era humilde, porque andaba con toda la plebe, con toda la gente, entre las personas sirviendo. Y no era como que algo muy metódico en el proceso en el que tengas que pasar como un filtro para llegar a Dios, ¿no? Como antes, que tenías que pasar miles de filtros para llegar a los faraones, me imagino, ¿no? Ujú. Para que no, o sea, era como de Dios mismo estaba con sus propios hijos andando por ahí. Creo que qué buen momento tuvieron esas personas de conocer. También siento que fue parte de la humildad de Dios, de Jesús, o sea, ser muy humilde y el ser muy servicial con toda la gente. O sea, hasta de lo más vil hasta lo mejor. O sea, no tuvo como obstáculos o no tuvo, ¿cómo se dice? O sea, No tuvo tampoco prejuicios. ajá, prejuicios. No tuvo prejuicios con las personas, que es lo que hacemos hoy en día. O sea, vemos a una persona mal vestida y ahí este se droga. Yo. Vemos a una persona comiendo, pidiendo dinero en la calle, ay, es que es para drogarse, ¿no? Y ya él... Me encanta una parte de una canción de Vico C donde dice, hermano, ¿usted qué se dice ser cristiano? ¿Por qué no va con su vecino y le da la mano? O sea, y Mm, cosas así como que menciona la canción de Yo no lloro, que digo, es cierto, ¿no? O sea, desde ese momento vemos el amor de Dios con las demás personas, cuando amamos al prójimo. Pero nos vamos a desviar un poco del tema y no queremos eso, queremos volver a retomar el tema. Porque Dios, ¿a quién capacita? A los que llama. O sea, es a aquellos que le llaman, aquellos que buscan a Dios, aquellos quien tienen hambre de Dios, creo que es ahí cuando Dios elige. Porque Él mismo provee la habilidad y el poder para hacer aquellas cosas, aquellos propósitos que tenemos en mente, ¿no? No somos nosotros, sino es Dios. Creo que ahí tenemos que resaltar mucho esto, porque no es nuestra preparación humana, sino que es Dios con su capacidad sobrenatural, hermano. Es lo que yo puedo rescatar al menos o visualizar en esta parte. Poniendo un poquito de ejemplo la historia de Moisés, ¿quién no va a saber la historia de Moisés? Él era tartamudo, entonces imagínate pararte con un montón de personas de tu pueblo que salvará a su pueblo y tartamudo, entonces yo lo veo así como que Dios lo utilizó para hablar en todo el pueblo, para que no estuviera de tartamudo, la verdad. O sea, es algo tan sorprendente que Dios literal lo usó Y y ahí, liberó a su pueblo. hermano, y ahí es cuando era tartamudo y ahí es cuando vemos lo sobrenatural de Dios. Cómo es que mejoró su lenguaje, incluso me imagino hasta su léxico, ¿no? Porque imagínate, tú ves un diputado, un gobernador, y que empieza a hablar así, dices, brother, de este payaso de qué nos está hablando, si ni siquiera fluidez verbal tiene. Entonces, creo que es esa parte bastante importante. Es Dios ahí obrando en lo sobrenatural, ¿no? Tienes bastante razón. Moisés, ¿no? O sea, que Moisés, ¿quién fue el brother que separó las Las aguas? aguas. Hermano, imagínate liberar al pueblo de Israel. O sea, bastante interesante, ¿no? Y es eso, volvemos a lo mismo, es Dios quien te capacita, pero en lo sobrenatural, no en lo humano. O sea, ¿cómo es que también Moisés fue con las plagas, esta lucha entre era un mago, o no recuerdo bíblicamente cómo lo menciona, si era un mago o era un brujo, Un que gurú del un faraón. brujo del faraón, ya estoy muy 2025, ¿no? Un brujo, 2026. era un chamán, no, 2025, porque estamos en el 2026, pero ya no se le dice brujo, ahora ya se le dicen chamán. Bueno, ¿entendieron? Entonces, entendieron. Y pues justamente es eso, ¿no, hermano? Eh, la lucha, ¿no? O sea, yo veía mucho la caricatura, hermano, de Moisés
Y era bastante interesante ver cómo competían, ¿no? A que se convertía en una culebra negra y el otro se convertía en una Y serpiente. luego se lo tragaba Ya y se lo se le convertía tragaba, a palo hermano. y es como que, a la Parecía un show de máquina. magia, ¿no? Dentro de esta perspectiva ya adulta que tenemos. Y pues es eso, ¿no? Cabe resaltar que era lo sobrenatural. O sea, también, hermano, que era lo que tenía Moisés, simplemente una vara, y Dios le dijo que tuviera la certeza y la confianza de decir que el mar se abriera. Tuvo fe. Y es eso, hermano, porque no era la vara, ni la gente que creía en él, ni la gente que amaba a Dios, era que él tuvo fe de decir, ¿sabes qué? Este mar se va a abrir porque Dios, Jehová Dios, Y no, dice que y sí. fíjate, no era una persona preparada. Claro. O sea, Si mencionas que era tartamudo, solamente imagínate, si no era preparada, entonces, pero estaba rota y estaba con la necesidad de querer más de Dios. ese hambre, tuvo ese hambre, hermano. Hoy en día ya nadie tiene hambre más que por la comida. Dice la Y yo, palabra de Dios que no solo el pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Y es como de, brother, pues yo sin un panecito y sin un café, pues siento que me ya, me desmayo, ¿no? desmayo. Me desmayo, brother, pero pues es eso, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Muchos elegidos se sintieron incapaces, pero Dios los preparó en el proceso. A veces nos paraliza el temor, el miedo, como a Jonás, Ujú. que creemos que no somos capaces al cumplir el propósito de Dios. Y yo lo cuento en un testimonio donde menciono que un evento donde vino Ronnie Chávez, no sé si se perdió ese capítulo, lo tenemos, pero escuché la voz de Dios que me dijera, me escuché que la voz de Dios me dijo, es ve y ora por esa persona. Y yo, no me siento capaz, no me siento capaz de hacerlo, no lo hice, fue una persona, una mujer, todavía recuerdo, era una señora de la tercera edad que quería pasar este enfrente y no pudo por todas las personas que hicieron una barrera y oraron por ella, hermano, y se quebrantó porque tenía el hambre y la necesidad. Entonces, esto me viene mucho a la memoria de ese momento, también como la historia de Jonás, ¿no? Que fue bien temeroso y al brother se lo tragó una ballena, bueno, un pez, Dice menciona la un Biblia. pez, no Dice un dice pez, que, hermana. pero nosotros nos lo imaginamos en la película que fue una ballena, Sí, no eran un pez de un los tecajetes, pececito. ¿no? O sea, hermano, qué consideración. ¿Qué tal si el brother medía 2 metros? Era una ballena. Entonces, pues, es eso. En Josué 1:9 menciona, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, hermano, si tienes a Dios de tu lado, ¿quién contra ti, no? Entonces, si Jehová de los ejércitos está con nosotros en todo momento, ¿por qué vamos a temer en hacer algo? ¿Por qué tememos hoy en día en decir, Cristo te ama, Dios te bendiga? A veces yo lo... Yo siento que temen por las críticas Sí, también o lo social, uy, ¿sabes? O claro. sea, a mí me conocen ahí en el gym y no me dicen cristianito ni nada, pero sí es como que me tienen un respeto y es como, no me dicen güey, a mí me choca que me digan güey. Claro. Entonces yo creo que es porque pues siento esa parte, ¿no? De que como que le tienen miedo a que hablen, que critiquen más bien. Y es que, pues, es eso, ¿no, hermano? Porque no tienes esa pena. Bueno, pues es que tú y yo, bueno, tú más que nada te has criado y has vivido dentro del Evangelio en el sentido de que es tu sitio de pertenencia, es el hábitat, la iglesia, ¿no? Siendo hijo de pastor, creo que es muy referente eso. Entonces, pues Josué 1:9 nos menciona eso, esfuérzate y sé valiente, hermano, no temas a nada ni a las funas. A veces es complicado porque no somos perfectos, aclaro, no somos perfectos, todos los días cometemos errores, a veces por nuestro carácter colérico se nos va y pues a veces es simplemente eso, no es por ser grosero, ¿quieres que la cargue, hermano? No. O no es por ser grosero o situaciones así, pero a veces nos vemos bruscos ante la situación donde el mundo quiere que seamos personas felices, sonrientes y pues también vivimos esos procesos. Estábamos hablando hace un momento de los procesos. ¿Quieres adentrarte a ello? Pues síguele ya ahorita. Es que, miren, estábamos hablando hace un momento, antes de iniciar el podcast, que Dios nos forma.
y nos forma de una manera en que a veces sentimos que nos arrastra a Dios, ¿no? Y decimos, yo no soy tu mejor guerrero, Dios, yo no soy tu mejor guerrero, esa frase facebookera nos queda a todos, ¿no? Pero es eso, es esa formación que estás pasando y a veces sientes que caminas por la calle de fuego, hermano, porque la situación es fácil. Y más en estos tiempos donde la sociedad y la tecnología se adentra mucho y hay un choque de realidades y ya tienes ansiedad, ya tienes depresión, ya tienes tristeza, ya tienes falta de motivación, ya tienes falta de fe. Entonces te jactas de todo aquello que puedes ver, ¿no? Dice la palabra que para el que cree en Jesús todas las cosas ayudan a bien y realmente ayudan a bien. Si hoy no fue un gran día, agradecele a Dios. Si hoy fue un gran día, agradecele a Dios. Entonces, vivir cada proceso es un agradecimiento por cada aprendizaje que conlleva entender aquello que realmente tenemos, ¿no, hermano? Eh, yo siento que sí, va a haber procesos, pero Dios nunca te va a dar un proceso que tú no puedas superar. Ni O sea, soportar. ajá, ni soportar. Yo esta semana pasé, pues algo no tan bonito, pero, Denos cuenta, es cierto. pero no voy a funar porque quemo la iglesia. Sí, ok. Pero, o sea, me pasó algo y al principio me sentía con mucho coraje, me sentía con enojo. Y le dije, ¿sabes qué? Dios, yo sé que es un proceso que estás pasando, que me estás haciendo pasar, pero ok, lo pongo en tus manos. Y precisamente ayer mi hermano me invitó a su iglesia y su pastor empezó a hablar de la fe y cómo hay que tenerle 100% de fe a Dios. Y sí, a veces nosotros llegamos como a un límite de que, ay, sí, yo siempre todo puedo y yo no necesito de Dios y nuestro pedestal somos nosotros, Tu soberbia. la soberbia. Ujú. Y no, a veces siempre, todos hemos pasado por eso, de que llegamos a un punto y nuestra fuerza ya no podemos. Nuestra fuerza humana ya no Humana, puede. ajá, ya no puede. Y es como que, Señor, ok, te voy a dejar mi carga y te voy a dejar este proceso que estoy viviendo. Y es como que te estoy confiando. Y ahí con el pastor, ¿no? Empezaron ahí en la iglesia de Requiem, saludos a toda la banda, Saluda a la raza, bendiciones para todos. ahí a los del compita, porque son de allá Ah, del los de compita, compita, un saludo para los compita. Buenos tacos que hacen, se los recomiendo, 100%. en San Bruno. Pero bueno, el chiste es de que el pastor empezó a hablar de la fe y de la historia de Abraham, ¿no? Que Abraham tenía en pedestal a su hijo Isaac y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ok, entrégame lo que más quieres. Y fue en la historia cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ok, yo sé que me amas y me obedeces, ok, no lo mates, es tu bendición. Y es como que puso a prueba el corazón de Abraham y Abraham vio y pues se humilló ante todo. Ok, Señor, es el proceso que tú me estás dando y lo voy a aceptar. Y a últimos, pues no se murió Abraham. No, Vivió. Isaac, no Y se murió yo, y Isaac. yo, ¿vivió quién? ¿Abraham o Sí, Isaac? no, Vivieron sí, los sí, dos, sí. hermano. Realmente es bastante interesante lo que tocas de la historia de Isaac y Abraham. Entonces, pues, es simple, ¿no? Dios no solo elige, sino que disciplina y forma el carácter. Hermano, el formar el carácter es complicado, porque tú puedes ser una persona muy enojona. Todos tenemos caracteres Todos especiales. tenemos caracteres especiales. Podemos ser muy enojones, pero Dios nos quebranta hasta cierto punto para decir, ok, esto no está bien. Necesito que subsanes aquello y que seas mejor persona. Y a veces es como de, si Dios te lo dice con tanto amor, es como del, ay, sí, Dios, luego. Pero que hay en esos momentos tan complicados, hermano, creo que ahí te forma Dios. O sea, a mí me ha formado bastante en el mundo laboral, ¿no? O sea, mi carácter, hermano, mi Yo. carácter lo moldeé bastante, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, también me gusta mucho resaltar el versículo de Hebreos 12 del 5 al 6 donde menciona,
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, qué duro es pensar que Dios nos puede azotar, porque lo vemos como Dios nos ama, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios misericordioso, pero también te azota cuando No haces no caso. haces caso, hermano. Muy bien dicho, o sea, Dios en parte nos corrige en su manera de amor, pero también si no haces caso a la primera, Por tu a la segunda, necedad. ajá, por la necesidad, por eso somos Somos necios, necios por somos bien naturaleza. necios, la neta, o sea, ahí le salen unos cuernitos, pero Tampoco. somos necios, entonces si no entendemos a la primera, seguro azote. Sí, hermano, y ahí viene lo complicado. ¿Y por qué Dios? Y empezamos a repeler, a repeler, ¿y por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Y ahí es cuando les mencionaba la frase facebookera, Dios, yo no soy tu mejor guerrero, pues vas a ser el mejor guerrero porque Dios te está formando y te está azotando para que tengas carácter y disciplina y esa formación. O sea, a veces es muy fácil decir y predicar que Dios es de amor, pero también es un Dios de justicia, un Dios que disciplina y sobre todo que forma, hermano. Creo que también tenemos que tomar mucho en cuenta porque no solamente podemos ser peace and love, sino que hay del carácter que te forma. Entonces, pues bueno, el ejemplo de Moisés, de pastor libertador, ¿no? De cómo es que llevó al pueblo egipcio al- a la tierra prometida de Israel. Sí, Hermano, dieron tantas vueltas que ni un helicóptero, 40 años. o sea, 40 años, imagínate, hermano, y, o sea, todo por la necedad, por adorar a otros dioses, porque, su hermano, es que no me imagino a Moisés cómo lleva a toda la población. No, déjate eso de que en la población estaban hablando de que mejor no nos hubiéramos quedado en Mejor nos Egipto, hubiéramos a Egipto. teníamos comida, teníamos techo, y es como que, o sea, brother, No, ¿qué no hermano, entiendes o qué onda? sí. Y nos pasa incluso en la actualidad, ¿no? O sea, cuando estamos en un trabajo bien ligado, esclavizados, bueno, lo digo personalmente yo, anteriormente trabajaba en una tienda de conveniencia de esas rojas, entonces estabas viviendo atado, o sea, yo no tenía ni tiempo de venir a la iglesia, y me dijo algo bastante interesante tu papá, el pastor me dijo así como de Dios ya te liberó de Israel, ya no vuelvas a caer, no, Dios ya te sacó de Egipcio, De de Egipto. Egipto, perdón, de Egipto, ya no vuelvas, otra vez. Y ahí me ves, ¿no? Diciendo, pidiendo informes para regresar. Pero, hermano, es simplemente eso, ¿no? O sea, actualmente también podemos comprenderlo, decimos, ay, qué tontos fueron esos brothers, pero, Pero a veces pues, nosotros a también. veces nosotros también somos necios, ¿no? Dios te perdona y sales todo limpio, todo pulcro. No quiero decir que somos santos y que no vamos a hacer nada malo, pero Somos bien bueno, pecadores. sí, somos pecadores, pero volvemos a caer en el mismo pecado y ya se vuelve necedad. Entonces, pues bueno, es ese momento en el que pues te confundes, ¿no? Y te sientes bastante incierto con lo que dices y con lo que haces. Por eso llamamos esto, Dios no elige a los preparados, prepara a A los los elegidos. elegidos. Entonces, hermano, pues sí es bastante interesante este tema y sobre todo como que entender, ¿no? Entender en la Biblia cómo es Dios, porque tenemos un Dios servicial, un Dios que nos enseña a ser líderes, un Dios o sea, que es maravilloso. Otro personaje bíblico que podemos hacer como comparativo, yo creo que podría ser el joven rico y María Magdalena, ¿no? Ajá. En este aspecto de el joven rico, siento yo que se sentía preparado. O sea, porque dice, no, pues señor, tengo todo oro. Ahí te va, ¿por qué? Porque le dice a Dios que todo, que ayudaba a los pobres, etcétera. Así como que parafraseando, tampoco es como que Ajá, esté sí. bíblicamente. Y María Magdalena, pues era una persona que le decía a Dios, es que yo no voy a poder, Sí, porque estoy llena de estoy lleno pecado. de pecado. Sí. Entonces es como de que, brother, pues ¿quién se quedó? Aquella persona que venía de un mundo lleno de pecado o simplemente la persona que se creía pulcra por ayudar a los demás. O sea, y Ah, una muy balanza, buena, muy buena comparación. sí, es una Entonces, comparación. ejemplo, tipo, Jesús le dijo al joven rico, ok, ¿quieres seguirme?
deja todo lo que tienes, tus posesiones, tu dinero y sígueme. Claro. Y es como que, la neta, yo no voy a dejar eso. No voy a dejar mi camello. No, No, o o sea, sea, sí era de pensarle demasiado. Y María Magdalena, pues la neta dijo, no soy digna de servirte, no soy digna de brother. seguirte por todo mi pecado. Claro. Y ya cuando se le iban a echar a pedrada, A peñazos, hermano. que dijo, no, pues el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Entonces es como que te pones a pensar y Claro. Y es como de, brother, pues es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué todos queremos ser tan tajantes con la voluntad de Dios y hacer lo nuestro? A veces siento que queremos cumplir más nuestros deseos que el propósito de Dios, y es humano y es válido, pero al mismo tiempo te estás olvidando de la esencia que te hace ser, que es la presencia de Dios en todo momento. Entonces, por eso mencionamos como Moisés fue un pastor libertador, y bueno, vemos que Moisés no estaba preparado para liberar a Israel, ¿no? Era tartamudo, Dios lo preparó en el desierto durante 40 años, o sea, él no estaba listo, hermano, él no estaba listo, ni siquiera sabía cómo se llamaba Moisés, ¿no? Por lo que veo en la Biblia, ya era un hombre de edad grande, avanzada, se murió a los 120. imagínate. Entonces, 40 años pasó en Egipto. Hermano, 40 años se la pasó en el desierto. Espérate, 40 años Bueno, se lo pasó en Egipto. 40, otros 40 en liberarlos y otros 40 para la tierra prometida. O sea, toda su vida estuvo en el servicio de Dios. Los claro. 120 años. Sí, sus 120 años, pobre Moisés, ni siquiera jugó las atrapadas, yo creo. Ah, No, o sea, lo vemos así ya desde esta perspectiva. Yo creo que fue un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios, como muchos, como David, como Jonás, como María Magdalena, como Ruth, como como Sara, Sara, la podemos nombrar tsunamita. la tsunamita, podremos nombrar a muchos. Entonces, pues yo creo que es aquí donde pensamos, ¿realmente estamos listos? Dios nos escoge, ¿cómo es que nos prepara? Hermano, yo te lo juro que muchas veces me siento así de que no me siento capaz de seguir adelante dentro de la iglesia, pero, Yo, y él así yo. como de cátedra, hermano, ahí, pero es como de que pues no me siento listo en hacer algunas cosas, en ir y predicar y hacer cosas que me encantan hacer, ¿no? Desde mi corazón, desde lo que siento, pero no me siento listo y en los momentos en los que no quiero hablar tanto de Dios es cuando de repente empiezo a hablar más de Dios. Entonces no soy yo, es algo sobrenatural y es Dios mismo capacitándome o brindando ese mensaje a alguna persona, porque me imagino que también te ha pasado. Sí, cuando luego yo, la verdad, yo ni quería ser líder de jóvenes, es mucho Para bronca, empezar. para empezar. Pero, pues yo no sé cómo, pero Dios me llamó y me puso así, Sí, hermano. literal, o sea, Sí. ninguno de los líderes quería y es como que, pues, la neta a mí ni me vean, yo no existo. Por la edad, y es que sabes qué? Que vemos también mucho este escenario con David. O Sí, sea, el rey David como lo pinta la Biblia que era un man así todo bajito, así como que temeroso, le ponían la armadura, veo la película, ¿no? De la caricatura. Y el brother se hundía del armamento contra Goliat, imagínate. Creo que muchas veces es ese factor, pero cuando tenemos hambre de Dios, cumplimos ese propósito. cuando tenemos fe también. Y cuando tenemos fe, hermano, yo creo que tú ni siquiera sabías cómo ibas a hacerlo, ¿no? Y Dios te ha dado esa certeza, hermano, Dios te ha dado la sabiduría, Dios te ha dado la palabra para que nos animes y sigas fortaleciendo el grupo de jóvenes o de adolescentes, de De los jóvenes dos. adolescentes, entonces no es, no es fácil. Son dos pensamientos muy, muy distintos. El adolescente es muy diferente al joven. El joven ya tiene a lo mejor una dirección o tiene un fundamento centrado en su corazón y una esperanza. Y el adolescente pues solamente busca la diversión y está bien, no está mal. O sea, todos tienen hambre de Dios, por eso estamos aquí, todos Pero de somos un diferente cuerpo manera. y de diferente manera. Entonces, pues yo, yo creo que no necesitas sentirte preparado, listo para cumplir aquello que Dios dispone de tu corazón. O sea, no necesitas nada más que creer. Lo vemos en la historia de Moisés cuando, pues el brother que tenía, a ver, tenía más de 100 años, tenía
no tenía nada, había perdido todo, tenía una población reclamándole en un desierto y de la nada llegan al mar y dicen, bueno, pues ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y, Y todos, Moisés, ¿qué vas a hacer? ¿Nos trajiste al mar a que muriéramos? y es cuando Dios le dice, pues dile al mar, bueno, citándolo, recitándolo, perdón, resumiéndolo, es cuando dice, no, pues toma aquella vara de aquel monte, Ajá. etcétera, y alza la vara y los mares se van a separar y Y brother, ¡fua! fue un brother, o sea, ¿te imaginas? Diablo. Y hermano, estaba viendo un documental eh, del Mar Rojo, porque se supone que ahí se sitúa el hecho, porque no sabemos exactamente, por eso digo se supone, dónde se sitúa y hermano, era largo el destino, o sea, era un trayecto largo, Ah, pues sí. era un trayecto enorme. Y algo que estaba viendo con mi papá en la noche, digo, papá, ¿te imaginas cómo? O sea, no, o sea, es algo impresionante, pero no es tu fuerza ni el poder humano, es algo sobrenatural que efectúa eso. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Y a mí me impacta tanto que Dios utilizó a muchas personas en la Biblia, pero fueron personas rotas. O sea, no todas, la mayoría no eran personas preparadas. Eran personas rompidas, personas rotas, sí, hermano. Personas rotas, o sea, ni siquiera el que estaba todo alineado de blanco. Por decirlo así, Noé se Ujú. embriagaba y Dios lo utilizó. Érate por ocho el compa. No, hombre, hermano, O sí es sea, muchas bastante. personas eran rotas y eran como que la Biblia los marca más. Hermano, Daniel, ¿qué hay de Daniel? Él también no se sentía, o sea, no, Tenía como 16, 17 años estaba bien joven cuando, el brother. o sea, y es como que, ¿por qué nosotros que estamos un poquito más grandes no podemos hacerlo? Claro. Entonces, pues es cuando vemos estos grandes ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 7 del 22 al 25 y del 30 al 34 menciona lo siguiente. Fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, pero al cumplirse 40 años se le apareció un ángel en el desierto. Yo soy el Dios de tus padres, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra Santa. santa. O sea, es como de, brother, ¿qué haces con tus tenis, Jordan? Ah, ¿Qué haces con tu sandalia, no? ¿Qué haces con tu calzado? Es tierra santa. Es, es impresionante lo que Dios hace en la obra de las personas y más en la actualidad, como Dios sigue obrando, hermano. Entonces, pues bueno, en conclusión, tenemos que tener esto en mente. Confía en Dios que Él en cada momento te va a preparar. ¿Sí o sí? En todo momento, hermano. Entonces no te me agüites, no escatimes la voluntad y la fuerza que tiene Dios, porque el amor y la presencia de Dios es tan sobrenatural, hermano, que si te contara, y que si contáramos los casos, creo que tardaríamos 5 horas en el podcast, mínimo. mínimo. O sea, en verdad aquí en la iglesia en Jiré se ha visto un mover espiritual bastante impresionante, pero porque tenemos hambre y queremos provocar ese avivamiento. Y Muy importante eso. Para provocar el avivamiento tienes que tener hambre y tienes que ser humilde claro, tener un corazón humillado. Yo sé la historia de David, ok, sí, cometió adulterio y cometió pues asesinato, pero lo que a él le recalca es que tuvo un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón arrepentido, y es ahí cuando, pues, ok, eh, pues Dios lo utilizó más, ¿no? En el sentido de que, pues, él tuvo un corazón arrepentido de todo lo que hizo. Y más que todo humildad y el buscar más a Dios, agradar más a Dios. es que sí hay una gran diferencia, lo anoté por si se viva la idea y no quiere interrumpirse, entre un corazón humillado y un corazón dispuesto. ¿Quién tiene un corazón dispuesto? Todos tenemos un corazón dispuesto, pero ¿quién tiene un corazón humillado ante Dios? Muy Pues pocos. sí, la verdad, O sea, es muy difícil. es muy poca la población que tiene ese hambre y, y esa humillación hacia Dios. Entonces, pues bueno, hermano, yo creo que es bastante suficiente entender estos temas. No temas si hoy te sientes listo. En verdad, no temas si hoy no te sientes listo. Dios está preparando en cada momento las situaciones de tu vida para su propósito que tiene contigo. Tú no escatimes de la voluntad de Dios. No temas.
y sé temeroso de Dios. Entonces, pues, preparados para ellos, ¿no? Hermano, en Filipenses 1:6 también menciona, estando persuadido de esto, que, que el que comenzó en vuestra obra va a terminarla. Citándolo, parafraseándolo de esta forma, ¿no? Si Dios comenzó una obra en ti, Él la va a terminar. Y ten fe y ten la certeza de que Él la va a terminar. Entonces, hermano, a mí en mi deseo está ser un gran conferencista, ¿no? Y a lo mejor Dios me llame a predicar. Este va a ser pastor, pero todavía no lo sabe. Ah, entonces, yo digo que no, ¿no? Yo hablando de la voluntad y yo, no, no, hermano, pero a lo que yo me refiero, a lo que refiero es eso, de que realmente es eso, hermano, buscar el hambre de Dios. Y yo creo que voy a salir de este podcast, hermano, así viendo el cielo y Dios, no sé cuál es el propósito, pero ámame todos los días, perdóname todos los días. Obvio que lo hace, hermano, pero sí te sientes mal en ocasiones porque a veces no eres como quieres ser con Dios en todo momento y con todas las personas. Es que es su presencia, hermano, te lo juro que es la presencia de Dios cuando tú estás en ese momento que dices, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí Porque como el yo, meme, todo ¿no? yo. No, pero hay un meme que dice, ¿por qué? No. Entonces, pues sí, el mundo a veces te saca de esa atmósfera, casi como el meme de, ya vámonos, Daniela, ya vámonos. Y tú así de, no, yo quiero estar en la presencia de Dios. Es maravilloso, la verdad. Hermano, creo que con esto vamos a concluir. ¿Tienes algo más que agregar? No, creo que no. ¿No? ¿Quieres hacerle una cordial invitación? Esperemos que en este mes podamos tener una reunión de jóvenes y adolescentes Un sábado, un una sábado. tardecita. Entonces vamos a difundirlo ahí por redes sociales para que puedan venir. Todos los que puedan venir. Están bien invitados. ¿Quieres dar la ubicación de dónde estamos situados? Si quieres, lo ponemos allá abajo. La ponemos en la descripción, ¿qué les parece, va? Y ahí copian el link en el Maps y listo. Y ya, se vienen. Y así vienen. Bueno, pues vamos a terminar este tema. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y vamos a terminar con una oración. Y bueno, los amo mucho. Señor, te damos gracias en esta mañana y en esta tarde, en todo momento. Sabemos que eres tú quien siempre nos guía en los procesos complicados de nuestra vida para entender aún más allá cuál es el propósito que dispones de nuestras vidas. Te damos gracias en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hacia tu amor y comprensión. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque eres tú quien pelea nuestras guerras y nuestras batallas. Te damos gracias. Manda ángeles alrededor de aquellas personas que se sienten solas, que se sienten incomprendidas, y bríndales esa cobertura, ese amor en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en tu nombre poderoso de Jesús. Amén Y y amén. amén. Nos vemos, chavos, nos vemos, raza, cuídense Nos y hasta vemos. luego. Chao, chao.